Pintura anónima. Alegoría a la patria liberada por Hidalgo e Iturbide de 1834. Reflexión. ¿El mes de la patria solo es el 15 o 16 de septiembre? ¿Sabes por qué le dicen el mes de la patria? Las fiestas patrias son un reflejo de una característica mexicana, el encontrarle un pero y un festejo a todo sin saber en realidad qué es lo que festejas, si es el 13, 15, 16 o el 27 de septiembre. Si es el 13 por conmemorarse un aniversario de la batalla de Chapultepec o del Chapulín, o mal recordado día de los niños héroes, o por el día 15 cumpleaños de don Porfirio Díaz, o porque se cantó por primera vez el himno nacional a la patria, o sea el mexicano, o por la conspiración de Querétaro, o por el movimiento de criollos liderado por Primo de Verdad, Azcárate y Melchor de Talamantes, para formar un gobierno provisional apoyado por el pueblo. O por el 16 que se generó otro movimiento de criollos e indígenas liderado por el cura Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Mariano Abasolo, etc. O por el día 27 que se celebra un año más del nacimiento del Libertador de México o consumador de la independencia de México, don Agustín de Iturbide. Y ese mismo día en realidad se debe festejar la independencia de un territorio que por más de 300 años estuvo en la sumisión, sin identidad y sin llamarse lo que hoy conocemos como Estados Unidos Mexicanos o simplemente México. ¿Qué día celebras más? El debate entre conmemorar con bombo y platillo el 16 o 27 de septiembre es ya un resabio anacrónico sostenido mayormente por ultramontanos, y eso que soy partidario de darle mayor realce a la segunda. Pero a fin de cuentas, como siempre he dicho, lo importante es la historia, y que ambas son válidas, reales y origen del desbarajuste que hoy llamamos Estados Unidos Mexicanos. Hoy se conmemora el inicio de la gesta insurgente, el llamado Día de la Independencia, por antonomasia, tradición y simpleza, propio de un país que no le pone mucho interés a su propia historia. Cierto que la lucha se consumó con la emancipación 11 años y 11 días después del grito, un 27 de septiembre de 1821, en condiciones muy diferentes a las que inició el cura de Pénjamo, pero no por ello se puede justificar el desprecio de ciertos sectores a la celebración del grito y la parada militar del día 16 como parte de un proceso. Pero también debemos de ser realistas, que en esas fechas nunca hubo un desfile, ni independencia como nos los hacen creer. Mientras tanto, la fecha verdadera de la independencia y su desfile pasa por alto. No hay día de la independencia o consumación que no sea el 15 o 16. Entre festejo, conmemoración, celebración o recuerdo, lo importante a recordar es que las fechas son únicamente símbolos que concentran un acontecimiento mucho más amplio de la historia, y en el caso del 16 y 27, son también producto de una coyuntura política que, gracias a la hegemonía del bando ganador en la última guerra civil del siglo XIX, o sea, de los federales o liberales, se convirtió en tradición que todos, de manera obligatoria y con decreto, conscientes o no, terminamos respetando y considerando como símbolo universal de la mexicanidad, a pesar de que no fue lo único que ocurrió en fecha similar. Recordemos que el 16 de septiembre no corresponde únicamente a Hidalgo y el grito, pues en 1808, la noche del 15 de septiembre, tuvo lugar la deposición del virrey José de Iturrigaray a manos de españoles que pretendían evitar la autonomía que este y otros personajes criollos buscaban para hacer frente al vacío de poder que dejó la invasión napoleónica
de la metrópoli y la abdicación de Carlos IV y Fernando VII. La deposición del virrey se hizo oficial al día siguiente, sin mayores consecuencias prácticas para los conjurados. Este acontecimiento fue el primer golpe de Estado en la América colonial. Al final, si bien la crisis de 1808 no consiguió más que mantener momentáneamente el status quo, sí representó un agravio muy sonado entre la población criolla, que a la larga, o no tanto, justificaría la formación de las juntas en pro de la independencia o autonomía, como la de Querétaro en 1810. También tenemos el perfil político, como mencionamos, para los ganadores de las infinitas guerras civiles. Hidalgo representó los ideales liberales de la República, en tanto que Agustín de Iturbide, principal figura del 27 de septiembre, a la monarquía y los conservadores, o sea, al bando perdedor, razón suficiente para meterle mano a la historia y relegar los hechos de 1821 a una conmemoración gris y sin arraigo entre la gente o el pueblo. 16 o 27 de septiembre, 1810 o 1821, ambas concentran hechos de importancia capital para entender nuestra nación. A la luz de la nunca estática historia, podemos entender que la lucha ideológica por un día solo nos lleva a la ignorancia de nuestro presente y al desprecio por el pasado que nos forjó, sea para bien o para mal. Si vemos la enorme cantidad de información entre libros, pinturas, dibujos, estatuas, bustos, placas, obras de teatro, documentales, etc., que tenemos de este personaje, se quedarán boquiabiertos y dirán qué pasó con todo este tiempo que nunca supe de la historia verdadera de nuestro libertador y verdadero padre de la independencia y de la patria de México. A continuación, conozcamos más de este personaje olvidado.
Agustín de Iturbide es considerado el personaje más polémico de la historia del movimiento independentista mexicano. Combatí a los insurgentes, porque era mi deber como militar de la corona española. Y lo hice, y tú lo sabes muy bien. Solo hasta que me di cuenta de la importancia y de los ideales de un México independiente, de un México libre. Fue entonces cuando me uní a las fuerzas insurgentes que tú comandabas. En ningún momento, jamás, lo hice por ambiciones personales. Ya está listo su encargo, señor coronel. La bandera de las tres garantías. Nuestra bandera nacional. Es tal y como la imaginé, con estos colores. El blanco, nuestra santa religión. El verde, la independencia. Y el rojo, la unión de todos los mexicanos. Para alcanzar la independencia de nuestro país, la presencia del general Agustín de Iturbide en Puebla fue decisiva. El general Agustín de Iturbide firmó la capitulación para que las fuerzas españolas evacuaran la ciudad de Puebla, para luego hacer su entrada solemne a la misma ciudad el 2 de agosto de 1821. Para el 5 de agosto de 1821, el general Iturbide se asomó a los balcones que daban a la plaza pública, donde tomó juramento de Puebla como el primer municipio libre de América. Hidalgo y los que lo sucedieron, siguiendo su ejemplo, desolaron al país, destruyeron las fortunas, radicaron el odio entre europeos y americanos, sacrificaron millares de víctimas. Lejos de conseguir la independencia, aumentaron los obstáculos que a ella se oponían. Reunidos en la villa de Córdoba, pactaron un tratado en el que el virrey reconoció la independencia del Imperio Mexicano, con la salvedad de que el trono sería ofrecido a Fernando VII o a un infante de España. Agustín de Iturbide nos ha dado la patria que tenemos. Levántate, Antonio. Levántate. Iturbide es coronado en la catedral. Y como prueba de ello, presento ante este Congreso mi abdicación. Presento mi abdicación, que redacté y firmé de manera espontánea, no por temor a esa revolucioncita que habría podido sofocar en un abrir y cerrar de ojos, sino pensando en evitar inútiles derramamientos de sangre y nuevas guerras fratricidas que habrían hecho peligrar la unión y la independencia que, como bien saben, siempre he defendido. Ignoraba que el Congreso había decretado su ejecución en caso de que él pisara el país. Enemigo público del Estado. Cuando Iturbide regresó, fue para ser fusilado. Apenas pisó territorio mexicano, Iturbide fue aprehendido y enviado a Padilla, donde sesionaba el Congreso local. Sin juicio, abogado, juez o declaración. ¡Pelotón! ¡Firme! ¡Posición de tiradores! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Muero por haber venido a ayudar. Y muero gustoso, porque muero entre ustedes. Pelotón, preparen armas. Apunten.
Incumpliendo el decreto federal, el Congreso ordenó fusilarlo. Mensajeras, deténganse en su vuelo, sigan al paraíso, sobrevolando está. Dios hace mucho tiempo que lo quitó del cielo, y por cambiarle nombre le puso Michoacán. Ay, Legado de don Agustín de Iturbide: llamar a todos mexicanos. Durante su gobierno se le agrega el nombre de Santiago al municipio de Tangamandapio y que con los años quedara en cabecera o capital del municipio, Santiago Tangamandapio, en 1822. La bandera nacional
Sus colores y su posición que conocemos en la actualidad fue oficial y usada como identidad de la nueva nación y creadas por él en 1821. Se crea un escudo imperial que fue usado en el centro de la bandera. Posteriormente, se cambiaría de posición, pero mantendría al águila, el nopal, el islote, etc. Los primeros billetes fueron usados durante su gobierno en el México independiente de 1821. Durante su mandato se convocó al primer Congreso Constituyente en 1822. Fue la primera vez que ingresó un ejército que no sea el español a la capital de Nueva España, o sea, a la Ciudad de México en 1821. Dulce nido que guarda por... Se crea el primer ejército del México independiente en 1821. Tienes el color como un cielo Iturbide organizó de inmediato la administración pública con 4 secretarías: Hacienda, Guerra y Marina, Relaciones Exteriores e Interiores y Justicia y Asuntos Eclesiásticos. Quisiera ser un dios y adornar con estrellas tu camino, y quisiera retornar y llevar en el alma tus quereres. Plan de Iguala, el 24 de febrero de 1821. En esta fecha, en la actualidad, se celebra el Día de la Bandera en todo México y aparece en el calendario cívico. Eres Michoacán, Florida, tierra ideal de El Acta de Independencia de México del 28 de septiembre de 1821.
Los Tratados de Córdoba en Veracruz, documento firmado por don Agustín de Iturbide y el español Juan de O'Donoghue, acordando la independencia de la nueva nación México. El 27 de septiembre, fecha poco conocida por la mayoría de mexicanos, el día de su independencia. Séptima estrofa del himno nacional mexicano, compuesto en 1853 por Francisco González Bocanegra. Los mexicanos no debemos esperar a morir para unir nuestro corazón al Libertador, pues cada día es un buen momento para hacerlo. Cada vez que decimos México, cada vez que festejamos la independencia, cada vez que vemos nuestra bandera y cada vez que saludamos al ejército. Mexicanos, ya estáis en el caso de saludar a la patria independiente como os anuncié en Iguala. Ya recorrí el inmenso espacio que hay desde la esclavitud a la libertad y toqué los diversos resortes para que todo americano enseñase su opinión escondida, porque en unos se disipó el temor que los contenía, en otros se moderó la malicia de sus juicios y en todos se consolidaron las ideas
Ya me veis en la capital del imperio más opulento sin dejar atrás ni arroyos de sangre, ni campos talados, ni viudas desconsoladas, ni desgraciados hijos que llenen de maldiciones al asesino de sus padres. Por el contrario, recorridas quedan las principales provincias de este reino y todas uniformadas en la celebridad han dirigido al ejército trigarante vivas expresivos y al cielo votos de gratitud. Estas demostraciones daban a mi alma un placer inefable y compensaban con demasía los afanes, las privaciones y la desnudez de los soldados, siempre alegres, constantes y valientes. Ya sabéis el modo de ser libres, a vosotros toca señalar el de ser felices. Agustín de Iturbide, libertador de México. ¡Viva la independencia! ¡Viva nuestro libertador! ¡Viva Agustín de Iturbide! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¿Y ahora qué piensas? Celebrar un inicio de un proceso largo que no se le quita mérito al 16 de septiembre, pero no confundir con el Día de la Independencia, porque ese día debemos de celebrarlo el 27 de septiembre, el verdadero día de la independencia de México. Tú lo decides. El michoacano olvidado.